que va a estar persiguiendo dentro de sus distintas formas de gobierno el bien común, dentro de su distinta forma de gobierno no solo, y también dentro de sus distintos tipos de políticas que ellos encabezan. Acuérdense que siempre lo que tratamos de remarcar es que dentro de la ley, la parte administrativa perdón, yo me lo voy a poner en silencio. Dentro de la ley, la parte administrativa, también tenemos la parte política, y no la podemos dejar de lado. Bueno, entonces va a ser la declaración de voluntad emitida por el órgano estatal, ejercicio de la función administrativa, siempre bajo un régimen jurídico. Acuérdense que dentro del régimen jurídico vamos a tener como principal pirámide, lo que sería una pirámide sería la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y bajando eso vamos a tener todo lo demás, cómo se va a ir organizando. Pero mismo también puede haber leyes especiales, obviamente, que lo regulen, hasta inclusive decretos. Por ejemplo, la ley 19.549 fue un decreto de necesidad de urgencia en su momento. Acuérdense que vimos que fue un decreto de facto. Por eso, es un poco lo que les habíamos estado comentando con Mati, es un poco difícil seguirle a lo abstracto que es a veces, y a la cantidad de leyes, reglamentos y decretos que andan dando vuelta. Pero bueno, sepan que es productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Los actos administrativos van a producir efectos no solo para el Estado, sino además para todos nosotros, toda la población, e inclusive en algunas contrataciones puede ser para terceros interesados y demás. ¿Está bien? Va a gozar de presunción de legitimidad. Esto es lo que yo les decía la otra vez, que un acto se entiende por sí legítimo cuando tenga una determinada cantidad de requisitos que va a tener que cumplir, pero esto significa que no requiere prueba en contrario, no solo para el derecho, sino que además se va a presumir que ese acto fue en vilo de todas las leyes y todos los reglamentos que andan dando vueltas. ¿Está bien? Entonces eso le va a dar legitimidad, con lo cual nosotros, con ese acto, inclusive si nos está tutelando algún derecho, goza de la presunción de que efectivamente el título, usted con ese título se presentan a un trabajo, y el trabajo lo que va a hacer es, cuando lo vea, va a ver las firmas y lo va a prestar. Efectivamente, ustedes se recibieron dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿está bien? Distinto sería que ustedes tengan que ir con un papel que no tenga ninguna de las firmas y no cumpla con los requisitos que se establece para que el trabajo que ustedes se quieran postular verifique que es para que cumpla con ese papel, ¿está bien? Por eso es lo que decimos, que goza de presunción de legitimidad, un poco el acto administrativo per se. No es necesario estar presentando prueba a favor de que ese acto es real o de que ese acto es válido, sino que con el simple hecho de ser firmado por autoridad competente y cumplir con los requisitos de un acto administrativo, ya inclusive mismo puede entrar eh, puede entrar eh, a cumplir con los efectos desde el mismo día del dictado del acto en sí. ¿Está bien? Sepan ustedes que cuando se dicta una ley o un reglamento, un decreto o un reglamento, perdón, nos van a decir a partir de cuándo va a empezar a surtir efecto. Puede que sea inmediato, puede que sea a partir del día siguiente de la publicación, o puede que sea a partir de un plazo determinado. Esto es todo un poco lo que nos está englobando la presunción de legitimidad. Pero bueno, como es algo que tendría una naturaleza superior a los demás tipos de actos que emanamos nosotros, ¿no? O a los demás tipos de actos que emanan otros terceros o las personas jurídicas, esta presunción de legitimidad también vamos a ver que, como está un escalón por encima, vamos a ver que también va a tener que cumplir con cierto tipo de requisitos para que sea válido, porque como esta presunción de legitimidad no es gratis, como por así decirlo, porque va a tener que ajustarse ¿a qué? Y a un montón de cosas. En principio a la Constitución Nacional y después a un montón de otras variantes. Pero bueno, seguimos.
Estos van a ser los elementos del acto administrativo, que es lo que yo les estaba diciendo recién, que van a hacer que este acto goce de la presunción de legitimidad y sea tan importante. Está a partir del artículo 7 de la ley 19.549 y va a ser lo que nos va los elementos que tienen que estar dentro del acto para considerarlo válido. ¿Está bien? Si alguno de estos elementos llega a faltar, el acto se considera nulo. ¿Está bien? Nulo o inclusive recurrible. Después vamos a ver también en recurso y en impugnaciones cómo vamos a atacar eso. Pero ustedes por ahora quédense en la cabeza que este acto tiene que cumplir con todos estos requisitos para ser válido. Entonces, en primer lugar, competencia. Es el conjunto de poderes y facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano o ente estatal, en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado. ¿Está bien? Aguardemos un segundo. Básicamente, chicos, esto es lo que quiero en realidad decir, es que tiene que ser dictado por autoridad competente. Sí o sí. Autoridad competente, que es, ya estuvimos viendo parte de la competencia, sobre qué, por ejemplo, recae la ley de procedimiento administrativo y qué no. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, a nosotros no nos puede un decano de otra facultad, a la hora de expedirles el título a ustedes, decirles, che, yo no te entrego el título por no cumpliste con el programa, y te lo dicta, por ejemplo, me estoy yendo a un ejemplo súper burdo, te lo dicta el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. No, ¿por qué? Porque a mí, en definitiva, el que me va a estar analizando mi situación frente a mis actividades académicas, ¿quién va a ser? El decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, esto es lo que pide la competencia siempre, que sea dictado por autoridad competente. ¿Y cómo vamos a saber nosotros la competencia? Y siempre son las leyes y los reglamentos las que nos van a estar estableciendo quién es la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente para qué? Para autorizar determinado tipo de trámites, por ejemplo, en las compras, vamos a ver que cuando sean licitaciones privadas, para arriba va a ser el rector el que las tenga que autorizar. Está bien, después le va a delegar algunas facultades al secretario de Hacienda, pero más allá de las compras, para todo lo que sea las actividades del Estado, algunas cosas vamos a ver que la máxima autoridad la va a poder delegar y otras no. Entonces, por eso es importante saber la competencia, ¿está bien? Porque si un acto no está firmado por la autoridad competente, ese acto es nulo. Yo lo puedo recurrir. Por eso es tan importante saber la competencia y entender a quién le corresponde, ¿no? El dictado de este acto. Bueno, vamos con el siguiente supuesto, que es la causa. ¿Está bien? Básicamente lo que quiere esta tipificación, más allá de lo que nos dice ahí en el Power, es que el objeto tiene que ser cierto, física y jurídicamente posible. ¿Está bien? Por ejemplo, yo no le puedo estar cediendo terrenos de la universidad a que no tengo, que no son propiedad de la universidad. Entonces, a esto es lo que se refiere con que tiene que ser el objeto cierto, física y jurídicamente posible. Por eso es que la causa es muy importante. ¿Está bien? Tienen que las circunstancias de hecho y de derecho tienen que ser verificables, sí o sí. Esto es también un poco lo que yo les decía o les explicaba, que cuando está el acto administrativo, en los vistos se hace como una mini resumen del expediente, o sea, a qué leyes bajo qué leyes lo está fundamentando, los hechos que dieron principio a este acto determinado que vamos a estar firmando, y en la mezcla de toda esa explicación, qué es lo que se resuelve. ¿Está bien? Habíamos visto nosotros, yo les había mostrado la otra vez, un tipo de acto administrativo, ¿no? O habíamos visto nada más el expediente. No me acuerdo. Creo que solo expediente, no llegamos a ver acto. Ok. Bueno, ahora si no, de último, cuando terminemos,
y veamos lo del tema de la noticia, vemos si podemos entrar a algún decreto o algo y se los muestro bien para entender lo que es la causa. Pero bueno, básicamente la causa en un acto administrativo va a estar expresado a través del visto, que nos va a estar haciendo un breve recuento del expediente, pero también de lo que está motivando al Estado a fundamentar dicho acto y lo que está a las leyes, la que lo están sosteniendo ese acto. Está bien, no puede estar fundado en nada, sino que tiene que estar encausado. Bueno, el objeto, perdón, acá cuando yo le decía lo de física jurídicamente posible, en realidad me está refiriendo al objeto, ahí me confundí yo, así que eso si quieren, ahí modifíquenlo, pero esto recae sobre el objeto, no sobre la causa. Y bueno, el objeto es esto, pues acá fíjese que dice, es el acto de lo que el acto consiste. Es eso, que tiene que ser física, que tiene que ser cierto, física y jurídicamente posible. Es en lo que se refiere a que se pueda concretar, básicamente. Esto es algo que es una figura que está mucho en derecho, también en derecho privado, en tema de los contratos y demás. Porque aunque parezca bastante una burrada y algo bastante lógico, muchas veces un montón de actos se pone un objeto de cumplimiento imposible. Entonces, eso es lo que hace que esos contratos se frustren. Mismo le recae para el derecho público, para cualquiera de los involucrados. Tienen que atenerse a que el objeto lo puedan cumplir. ¿Está bien? Bueno, seguimos entonces. Me perdí, yo estoy acá. Procedimiento. ¿Ven ahí procedimiento? Se me está compartiendo el power, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Seguimos con los elementos. Bueno, esperen que procedimiento. Procedimiento, básicamente, no me voy a detener mucho, pero es lo que estuvimos viendo la clase pasada, chicos. O sea, tiene que cumplir el procedimiento y tiene que cumplir las distintas etapas que el reglamento nos va a estipular. Si a nosotros nos dicen que un acto administrativo previo a realizar tal cosa tiene que intervenir, por ejemplo, la dirección de presupuesto para realizar la imputación estipulada y después tiene que ir a un análisis técnico sobre lo que se va a cumplir, que va a ser una secretaría determinada, tiene que pasar por esos dos. Previo a dictar el acto, va a haber, por ejemplo, un dictamen jurídico, que sí o sí tiene que estar en todos los tipos de actuaciones. Entonces, esas tres etapas, dicho así muy brevemente, tienen que estar, y esto va a ser el procedimiento. ¿Está bien? El procedimiento es lo que nos va a decir que es cómo se fueron dando estas etapas, que se cumplieron con estas etapas y que previo a llegar al acto hubo todo un encadenamiento de situaciones que fueron origen y consecuencia de lo que va a estar firmando la autoridad competente justamente. Pero bueno, esto no me detengo mucho más porque ya lo estuvimos viendo. Después seguimos con la motivación, que es la exteriorización del acto. La motivación, ¿por qué es importante? Porque además de que el Estado puede llegar a tener la finalidad de cumplir con el bien público y demás, también tiene que exteriorizar esa voluntad. Y esto va a ser, por ejemplo, se me ocurre, como para darles un ejemplo y ponerlos un poco en autos, que puede ser a través de las notificaciones de los actos y de las invitaciones, por ejemplo, a un determinado tipo de compras y contrataciones o determinado tipo de actos que requieren intervención de terceros. ¿Por qué? Porque si no exterioriza ese acto, si no demuestra esa motivación, esto también es algo que está bastante en el derecho, que se le da bastante hincapié, que es la motivación de los actos. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad del Estado? Inclusive mismo, si el Estado hace un acto y después no exterioriza esa motivación, ese acto no va a cumplir los efectos para terceros. ¿Por qué? Y porque nadie sabe, nadie se va a enterar. Justamente uno de los principios del acto administrativo es la transparencia, es que todos los actos sean oficiales, ¿no? Que todos los actos sean conocidos por la población. Entonces es importante que además de que exista el acto, también exista la parte de la motivación. Y esa parte se va a exteriorizar por lo general a través de ¿qué? De las notificaciones, de las invitaciones y demás. Esa es otra pata. Fíjense cómo son todas herramientas que van, en definitiva, van haciendo al acto en sí. ¿Está bien? Este es como que está desmenuzado
todas las patas importantes y lo vamos a ir encontrando. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿puede un acto tener todo y haber hecho un procedimiento irregular? Puede. ¿Puede un acto haber hecho todo a la perfección, procedimiento, autoridad competente y demás, y no haber notificado? También puede. Y en esos dos supuestos es lo mismo las consecuencias. ¿Está bien? Mismo que no esté encausado, mismo que no se explique qué es lo que quiere, que simplemente resuelva, por ejemplo. Esos actos son nulos y son atacables. ¿Está bien? Pero bueno, para eso tenemos que saber todo este tipo de elementos. Ante último, la finalidad, que va a ser, perdón, la finalidad, bueno, va a resultar de las normas y las facultades que le otorguen al órgano emisor determinado tipo de facultades para justamente perseguir o acatar según, no sé, sea un decreto, un reglamento que le dé determinada potestad. ¿Está bien? El acto tiene que ser razonable y proporcionalmente adecuado para aquella finalidad. O sea, esto, que sería un poco así en criollo, es todo lo que estuvimos viendo, o sea, la finalidad. Yo dentro de la forma, dentro de los hechos y del derecho, y dentro de ese mix tengo que encauzar el por qué el Estado va a firmar determinado tipo de acto administrativo. ¿Está bien? Lo tengo que explicar, tiene que haber un análisis tanto técnico-jurídico como un análisis técnico inclusive de qué es lo que se está firmando, por qué se está firmando, para qué se está firmando. No sé si ustedes vieron cuando fue la ley bases, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leerlo, pero bueno, ahí el Poder Ejecutivo Nacional lo que hizo fue toda una explicación bastante detallada y después en el final de los considerandos, por lo general suele estar al final. Dice, bueno, en virtud de que el entorpecimiento de los últimos años, qué sé yo, se necesita que se adecúen las nuevas leyes administrativas para ser tomadas por el Estado y demás. Todo eso tiene que estar, sí o sí. O sea, no es solamente la forma, sino que, perdón, no es solamente la causa, sino que también tiene que estar la finalidad. Bueno, seguimos. Y por último, forma. Forma es el conjunto de requisitos que deben observarse para el dictado de un acto administrativo. Esto, básicamente, es que lo que antes se llama que el acto administrativo tiene que estar por escrito. ¿Está bien? ¿A ustedes con qué les parece que esto se relaciona? ¿Eso es un primo hermano de qué tipo de elemento? ¿Y de qué? Que estuvimos viendo que inclusive lo mencioné antes de que arranque la clase. ¿Nadie? ¿De qué les parece que estuvimos viendo? ¿El presupuesto? No, 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 no. Pero, o sea, ¿te referís a la forma? A la forma del acto en sí. ¿Con qué tiene que cumplir? Si yo te estoy diciendo que es por escrito y que está relacionado con otro, ¿cómo va a tener que ser ese acto? Si yo estoy diciendo que todos los elementos del acto administrativo son la procedencia, la competencia, la finalidad, que el acto sea encausado, ¿cuál les parece a ustedes que va a ser la forma de ese acto? Lo vimos la clase pasada. Había como un mini croquis ahí que explicaba un poco qué determinado tipo de situaciones. ¿Yo cómo hago? ¿Cómo hago el Estado para exteriorizar esta voluntad? A través de un acto. Y ese acto,
¿Cómo se va cuál es la forma que va a tener? ¿Qué va a hacer? Chicos, por favor, me preocupo si no me lo dicen, ¿eh? Un expediente, es un expediente la forma en la que va a tener los actos administrativos. Es simplemente eso. Por escrito tiene que quedar demostrado todas las actuaciones y el procedimiento por el cual el Estado llegó a determinado tipo de objetivo a través de tomando justamente los recaudos necesarios y legales, un análisis por parte de las autoridades competentes o de las autoridades que se le delegó y cuál va a ser la finalidad de ese acto administrativo. Pero eso va a ser a través de un expediente. No tiene otra forma el Estado que no sea a través de un expediente administrativo. ¿Está bien? Todo lo que se ha considerado acto. Ahora vamos a ver. Me llega una multa de la ciudad. Vamos a hacer el siguiente ejemplo que está bueno. Yo tomé 2 cervezas, agarré Juan B. Justo y Santa Fe y me engancha un control policial. ¿Está bien? Ese control policial está dispuesto por un determinado tipo de operativo en el cual la policía de la ciudad, a través de la agencia de vialidad, se le delegó la facultad de que determinado día, determinada hora, se esté realizando el procedimiento del test de alcoholemia correspondiente. Entonces, cuando yo caigo en ese lugar, vamos a tomar este ejemplo, pues lo vamos a usar para para las impugnaciones y demás. Yo caigo en ese lugar, ese agente de seguridad, ese agente de tránsito, está facultado. ¿Para qué? Para retenerme el auto, en el caso de que el test me dé positivo, o simplemente dejarme ir en el caso de que el test me dé negativo. Pero ustedes piénsenlo, vayamos un poco a lo que sería tema de bastante más relacionado con constitucionalidad. ¿Tendría sentido que el Estado a mí me secuestre el auto si es propiedad privada mía? No, ningún tipo de sentido, tampoco estaría facultado. Entonces, ¿cómo el Estado me va a secuestrar el auto a mí, por más que yo esté alcoholizado? Y justamente por eso, porque hay una ley nacional de vialidad que es punitiva frente a los casos de alcoholemia positiva. O sea, vean que hay ley nacional de vialidad, va a haber un decreto seguramente del gobierno de la ciudad y va a haber un reglamento después de eso. Dentro de todo esa mamushka, después vamos a tener el operativo en concreto, que fue la agencia de seguridad la que se encargó de disponer que estos agentes van a usar este tipo de pipetas, este tipo de aparatos para registrar si me dio 0,5 o no en la alcoholemia. ¿Está bien? Pero entienden cómo es todo, cómo todas las actuaciones del Estado tienen que estar regladas. Si yo llego a encontrar alguna irregularidad en cuanto a eso, yo puedo atacar ese acto, ¿está bien? Pero esto es un poco como para que ustedes vayan entendiendo todas las cositas que tiene que tener un acto administrativo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros lo que vamos a decir es que ese acto actúa como vías de hecho. Vías de hecho de la administración, vías de hecho en sí es un instituto bastante particular y que eso está en derecho administrativo, que ahora no tiene mucho sentido, pero es cuando el Estado actúa de manera ilegal o sin fundar justamente las actuaciones y sin haber tenido en cuenta todos los elementos que requieren estos actos administrativos. Y yo contra eso voy a poder atacarlo. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos entonces, control de vialidad, para eso va a haber un expediente administrativo, ¿está bien? Ahora, antes de avanzar entonces, ¿alguna duda de esto? Más o menos estamos. Me preocupó que no sepan los expedientes, chicos, la verdad. No les voy a mentir. ¿Alguna noticia? Vamos a alguna noticia a ver si podemos ahí un poco encauzar otra vez el barco. ¿Algo que tengan ahí dando vuelta o algo que quieran compartir? Puede ser que sea no sé, a mí me llamó la atención el DNU por lo del acuerdo con el fondo. Por lo de dale, Podría ser. bárbaro. Vamos a buscarlo a ver si está. Ahora un segundo.
Lo tengo como decreto 179-2025. 179. Bueno, este nos va a servir entonces para... Es espectacular. A ver, esperen que... Ahí va. Bárbaro. Muy bien. Bueno, aguardame un segundo que lo voy a compartir. Y lo vamos viendo todos juntos. Con esto vamos a terminar de entender acto y procedimiento, creo yo. Cualquier duda o algo que tengan, me avisan. ¿Está bien? No sigamos avanzando porque si no, después todos los temas que después vayamos viendo y vayan viendo con los demás profes, medio que se les va a trabar un poco esto. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, yo no los veo a ustedes, así que cualquier cosa, frénenme, porque tengo la pantalla. Cualquier cosa, frénenme y lo vamos viendo. Entonces, para arrancar, Poder Ejecutivo. Esto está en el boletín oficial. O sea, ya estaría cumpliendo con qué. ¿Con qué tipo? ¿Qué es lo que me pide a mí que los actos administrativos? Lo vimos recién. ¿Motivación puede ser? Exactamente, con la motivación. Lo está notificando a través de el canal de comunicación que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, que es el boletín oficial. Mediante eso se va a dar a conocer los actos. Entonces ya estamos cumpliendo con uno de los requisitos. Ahora vamos a ver cómo van a estar todos los demás. Ciudad de Buenos Aires, pone la fecha, ¿está bien? Fecha cierta. Es importante. Fecha, ¿por qué? Porque según la fecha tenemos a saber quién es el órgano, perdón, la persona competente para firmar esto. Si el decreto de necesidad de urgencia. Miren, esta pregunta está buena. Si el presidente se encontraba en un viaje oficial el 10 de marzo y vemos un decreto firmado por el presidente, ¿está bien eso? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que se les ocurra. No hay respuestas ni bien ni mal. En realidad en este caso sí hay respuestas ni bien ni mal. Pero lo que me interesa es que participen. No, no me interesa. Y en tal caso, si se encuentra fuera del país, no estaría la vice, en este caso. Exactamente. Si no estaría en el país, ¿no? Todas las actuaciones del Poder Ejecutivo y ese aviso, como siempre, si ustedes vieron el artículo 99, se dieron cuenta que siempre tienen que avisar que vaya a hacer algún viaje oficial, porque si no, tiene que permanecer en el territorio. Todas las competencias del presidente se van a delegar al vicepresidente. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasaría acá? Ojo, acá tenemos otra trampa en la pregunta, que es que la vicepresidente no puede firmar decreto de necesidad de urgencia. Es solamente el presidente, fíjense acá. Milei, con acuerdo de Guillermo Francos, en este caso el jefe de gabinete de ministros, y todos los demás ministros que están ¿se acuerdan que lo vimos? Que los decretos de necesidad de urgencia tienen que estar firmados por todos los demás que iban nombrando, refrendados. Bueno, en este caso estaría cumpliendo con el artículo 99. Fíjense qué importante que es. Llega a faltar alguno de estos y el decreto de necesidad de urgencia, así como se publicó, y los efectos que produjo son nulos. ¿Hay algún lesionado por este decreto de necesidad de urgencia? Puedo ir contra la justicia, puedo ir a la justicia porque por daños y perjuicios del Estado. Y probablemente lo gane porque tenga razón. O sea, fíjense lo importante que es cumplir con esto, ¿está bien? No solo para que los actos gocen de oficialidad, sino que también para que para que no genere perjuicio a los demás. Esto es condición sine qua non. Pero bueno, seguimos entonces. Bueno, acá la forma, ¿está bien? Se cumple con la forma. Un número de expediente. Este es el GD, lo que yo les mostraba la otra vez. A través de esto yo entro al GD, busco, acá me van a aparecer todas las actuaciones que fue cumpliendo el Poder Ejecutivo Nacional para firmar un decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Fíjense, acá dice las leyes número tanto, decreto ley tanto, los decretos tanto,
marzo, diciembre y todos los que fueron haciendo. Porque probablemente, si bien nosotros conocemos la forma macro en la que el alcance macro del decreto de necesidad de urgencia, haya un reglamento especial de presidencia que lo que haga es reglamentar antes de que el presidente firme el decreto de necesidad de urgencia qué es lo que va a hacer. Porque esto, ¿qué es lo que pasa? Yo les comento un poco cómo es la situación. El presidente de la nación no se va a poner en su casa a redactar el decreto de necesidad de urgencia. Ustedes saben que tienen equipos técnicos, ¿no?, que van a ser los encargados y distintos tipos de áreas que le van a estar confeccionando el tipo de política que quiere llevar a cabo. Entonces, si bien de esto se va a encargar la parte política, hay una parte técnica que va a estar cumpliendo con vos, por ejemplo. Supongo que para los reglamentos, para el decreto de necesidad de urgencia hay que cumplir con tal reglamento, y este reglamento te va a pedir que pase por la Dirección de Presupuesto de la Nación, que va a pedir que pase por que haya un dictamen jurídico previo a la firma del presidente, que pase por la subsecretaría técnica, que van a ser los que le van a estar orientando en cuanto a lo legal y en cuanto a lo técnico en sí del procedimiento, y probablemente le pida que pase por otro distinto tipo de oficinas. Entonces, en este expediente lo que va a estar vertido es todo eso, todas esas actuaciones, hasta la firma del presidente. El presidente es la última persona que firma, ¿está bien? Pero sepan que atrás de esa decisión del presidente hay 6 oficinas que están interviniendo, y dentro de esas 6 oficinas está las actuaciones, o sea, hay un equipo de 10 personas, ¿está bien? Como para que se entienda un poco. Nosotros siempre lo que vemos es lo último, porque también lo que tiene es que cuando se quiere llevar a cabo la política, siempre, obviamente que la cabeza que nosotros vemos es la del presidente, pero no, sepan que más allá de la política hay toda una explicación atrás de eso, y un equipo que va a estar ayudando. Bueno, seguimos. Considerando, esto es lo que yo le decía, los vistos y los considerandos. Acá va a estar la forma, ¿está bien? Fíjense que hay como un breve recuento de lo que fue el DNU en su momento. Que la Argentina se constituyó como miembro del Fondo Monetario. Miren hasta dónde se va a retrotraer para explicar qué es lo que la actuación. O sea, se está retrotrayendo a la primera vez que la Argentina firmó algo con el Fondo Monetario Internacional, ¿está bien? No me quiero detener mucho acá porque es bastante aburrido y no los quiero aburrir, pero fíjense que va nombrando los distintos tipos de acuerdos o los distintos tipos de contactos que fue teniendo. Va haciendo como un recuento de, como le voy a pedir plata a este órgano internacional, mira, yo en el 56 el primer acercamiento que tuve fue este. Después fíjate acá, dice, artículo 61 de la ley tanto de administración financiera, pasó tal cosa. El aludido acuerdo fue objeto de modificaciones durante 2018 y 2019. O sea, te va haciendo como todo un recuento de cómo se va a llegar a la decisión que va a tomar ahora. ¿Está bien? Por su artículo 12 firmó tanto. Bueno, esto no los quiero seguir mareando. Acá, por ejemplo, hay otro de los que yo le decía que como producto del anterior la pobreza aumentó al 58,8%, 54,8%, ¿está bien? Fíjense, seguimos acá con el tema de la motivación. Bueno, sigue explicando. Y acá está, por ello. Entonces, en virtud de que acá fue explicando toda la relación previa con el Fondo Monetario y qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo que ellos creen que hay que modificar. Entonces, a través de eso, el decreto lo que va a hacer, en virtud de que del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el artículo 99, que es lo que vimos nosotros, va a decretar: apruébese las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades. Bueno, está todo lo que se va a querer aprobar. Suscribirá los instrumentos necesarios para el cumplimiento de la establecido en el artículo 1. Y fíjense que acá le está delegando, es lo que yo les decía, el Ministerio de Economía, la autoridad que oportunamente determine. O sea, lo deja amplio, acá está dejando la puerta abierta. ¿Por qué? Porque el acuerdo, en definitiva, va a terminar siendo entre el Fondo Monetario Internacional y entre él. Esperen que voy a dejar de compartir, a ver si hay algo más. No, pues ya les mostré cómo se firmó. El acuerdo, en definitiva, lo que va a estar, se va a estar dando entre
Caputo y el presidente, la presidenta, no me acuerdo quién es del Fondo Monetario Internacional, del banco. Entonces, acá el presidente lo que está haciendo es dejando la puerta amplia, que a través de este decreto de necesidad de urgencia necesitamos un acuerdo nuevo y va a seguir su vía, pero delegando al ministro de Economía. ¿El ministro de Economía podría firmar un acuerdo con el Fondo Monetario directamente? No. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es potestad del presidente. Entonces, fíjense todo lo que fue haciendo la administración, todos los pasos que fue cumpliendo para llegar a el día que firmen el acuerdo. ¿Está bien? Es como que, dicho mal y pronto, va preparando la cancha en cuanto a todo lo técnico previo a cumplimentar con el acto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Más o menos. No se queden en sí con el acuerdo, o sea, quédense con el acto. Está bueno ver esto que trajo el compañero porque es dentro de lo que estamos viendo ahora bastante relevante y para que veamos cómo se va constituyendo un acto administrativo y con todas las etapas y todo lo engorroso que se cumplimenta. ¿Está bien? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Venimos bien? Entonces, bueno, entonces pensemos también porque ahora es cuando empezamos a seguir atando todos los cabos. Fíjense cómo tenemos que cumplir con no solo con todos los elementos, sino como además va cumpliendo con los principios, ¿está bien? Los principios que habíamos visto antes. Fíjense que porque si en el caso que no se llegue a cumplir con alguno, yo puedo atacar eso. ¿Y cómo lo voy a tocar? A través de impugnaciones o recursos. Eso lo vamos a ver. ¿Y qué van a hacer este tipo de impugnaciones o recursos? Van a ser los medios que nos va a dar a nosotros, los administrados, la potestad de poder atacar estos actos que están un escalón por superior nuestro, que son los actos administrativos que tienen un goce de presunción de legitimidad. ¿Está bien? Con todo el aparato del Estado que tiene detrás y con todo. Entonces, yo frente a esto tengo que tener determinado tipo de remedio para proteger mis derechos o para proteger mi integridad física, jurídica, y no solamente remedios, sino que puedo impugnar, atacar, rebatir, controvertir este tipo de actuación de la administración. ¿Está bien? Frente a esto tenemos un problema nosotros, que es que con la ley, con la sanción de la ley bases, antes debíamos agotar la vía administrativa. Ahora el problema que sea es que la modificación lo que hace es pone impugnaciones, que antes no estaba, agotamiento de la vía administrativa y los recursos. Los recursos están medio en stand-by, sinceramente. Ahora lo vamos a ver, pero están medio en stand-by. Entonces queda como todo medio desprolijo. Porque te dice cómo se va a impugnar, después te va a decir que hay que agotar la vía administrativa como antes, y después te va a decir cómo puedes ir directamente a sede judicial. ¿Está bien? ¿Se entiende qué es lo que les quiero decir? Es como que está todo bastante desprolijo y yo creo que esto, lamentablemente, no les puedo dar una respuesta de cuál. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir viéndolo entre todos, pero no les puedo dar una respuesta en determinados casos de qué es lo que va a pasar, sino que eso en definitiva se va a encargar el tiempo, en este caso va a ser la doctrina, la jurisprudencia, las actuaciones que se vayan dando, de ver cómo va a ser la forma de proceder. ¿Está bien? Bueno, les voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Acto administrativo. No. Impugnaciones. Ahí va. Bueno, impugnaciones. A partir del artículo 23. ¿Está bien? Acá dice, cuyo derecho o intereses jurídicamente tutelados pueden verse afectados, podrán impugnarlo judicialmente. Si yo creo que yo, como particular, hay un derecho mío o un interés que se me está violando, puedo recurrir a una impugnación de ese acto administrativo, de esa actuación del Estado que yo considero que no es correcta. Pero para eso, acuérdense que yo tengo que fijarme que se me viole alguno de mis principios como administrado o que no se cumpla con la formalidad, con los elementos del acto, ¿está bien? Si no, voy a tener que
en definitiva, o con alguno de los principios de la Constitución, tengo que estar seguro, porque si no que voy a ir a algún tipo de sede y voy a perder probablemente ese juicio, o no se me dé cabida en sede administrativa. Entonces, para yo impugnar eso, tiene que ser, en el caso de silencio o ambigüedad, silencio es cuando la administración no, durante el plazo de 90 días, no emite el acto de su competencia, ¿está bien? O ambigüedad es cuando no queda para nada claro. Por ejemplo, yo presento algún recurso frente a determinado acto y me dice una cosa y resuelve otra. Dentro de la forma, se me dice, se le expide el título universitario al estudiante tanto, y después vemos que se me olvidó, que después en el resuelve me dice artículo 1, no se le expida. ¿En qué quedamos? Entonces yo frente a eso puedo impugnar. ¿Está bien? Es bastante sencillo de entender. Eso no requiere mucho mayor complejidad. O la administración lleva a cabo vías de hecho administrativas lesivas de derechos o intereses jurídicamente tutelados. ¿Está bien? Vías de hecho es lo que yo le decía antes, no cumpla con los elementos del acto administrativo. ¿A mí me pueden hacer un allanamiento sin sentencia? ¿La policía puede meterse a mi domicilio? No puede. No está facultado. Si hay una sentencia que dice que se me desaloje, a mí, recién ahí, pueden venir y realizar el allanamiento. ¿Está bien? ¿Qué otro caso se me ocurre? El que yo le decía del auto. Está bien, a mí no me puede secuestrar el auto, no se considera parte de mi propiedad privada, inclusive hasta una extensión del domicilio, mi auto, en determinados casos. O sea, no puede meterse a secuestrármelo menos que menos. ¿Pero por qué me lo está secuestrando? Y porque hay toda una actuación administrativa que lo está avalando, hay una ley, una actuación administrativa que lo está regulando, y yo estoy cumpliendo con eso. ¿Está bien? Mismo la privación de la libertad. Pero bueno, eso no me quiero meter ahí porque eso es más un tema de un acto judicial. Pero sepan esto entonces, siempre las vías de hecho administrativas yo puedo ir contra la actuación de la administración, en el caso que haya procedido mal. ¿Está bien? Esperen que estaba pensando algo que les iba a decir. Ahí va. Caso de ambigüedad también que se me ocurre, que está bueno y que está relacionado con vías de hecho administrativas. Ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes entran a lo que son las sustancias ilegales que no se pueden tener, por ejemplo, vemos que todo lo que sea el cultivo, la venta de cannabis está penado por ley. ¿Está bien? Todo eso, hay una ley, hay un decreto ley inclusive que lo pena, y la pena es la privación de la libertad. Después, que está relacionado también a lo que le veníamos diciendo la otra vez. ¿Qué es lo que pasó con eso? La Corte Suprema de Justicia, en el fallo Arriola, lo que dispuso es que menos de no sé cuántos gramos, creo que eran 3, de marihuana, el consumo se considera recreativo, con lo cual no requeriría de prisión ni preventiva ni de prisión efectiva. Entonces, ahí, mediante un fallo de la Corte Suprema, se está desacreditando este decreto. ¿Qué es lo que pasó? Al principio, lo que yo, mediante estadísticas, después se fue comprendiendo es que apenas se dictó el caso, los primeros un poco detenidos que fueron posterior a esto, igual tuvieron un procedimiento que se terminó cerrando y terminó el Estado después remendando estas vías lesivas. ¿Pero eso qué se considera entonces? Porque ahí tenemos un problema, que es, tenemos un decreto, pero tenemos un fallo. ¿Está bien? Entonces, frente a eso, el Estado básicamente lo que después trata de hacer para contrarrestar eso, o yo como administrado lo que trato de hacer para contrarrestar eso, es fundamentar siempre. El Estado mismo lo que va a hacer es lo mismo, fundamentar. ¿Está bien? Y aquí iba con esto, perdón, vías de hecho y ambigüedad. Con ambigüedad iba. Porque ahora con todo el tema del ReproCan, lo que se da es que para uso medicinal está permitido.
¿está bien? Hasta inclusive se puede tener, se puede cultivar y no sé cuánto. Pero sin embargo todavía sigue efectiva la ley en la que te está penando por eso. Entonces vos tenés un decreto que te está penando y un decreto que te está autorizando a ese uso. Entonces, yo puedo ir contra el Ministerio de Salud o directamente puedo iniciar un juicio al Estado en el caso de que a mí me hayan secuestrado las plantas, ¿no? Y se me esté iniciando un proceso judicial. No, yo directamente voy a ir frente al Estado por eso, ¿está bien? ¿Mediante qué? Mediante sede judicial, no hace falta agotar la vía administrativa. Yo no tengo que presentar ningún papel previo, ni nada previo frente a el organismo que a mí me está restringiendo esos derechos, sino que directamente voy a sede judicial, me presento con mi abogado, presento la demanda y me tienen que dar respuesta en esa sede, ¿está bien? Bueno, eso se entendió, está íntimamente relacionado al agotamiento de la vía administrativa, básicamente. Acá está. Esperen. Ahí está. Bueno, las impugnaciones en sede judicial, este es algo nuevo que apareció, va a ser contra acto definitivo. ¿Acto definitivo qué es? Yo ya presenté un recurso, me resolvió el órgano superior, me resolvió el Poder Ejecutivo Nacional. Siempre cuando sea un acto definitivo, o sea, definitivo significa que haya intervenido la máxima autoridad competente y ya quede firme, eso yo ya no lo pueda seguir revocando mediante otro remedio u otro recurso, puedo ir directamente a sede judicial. Se considera el agotamiento de la vía. ¿Qué más? Que se impida la tramitación de la pretensión a determinado tipo de actos que van a impedir que se continúe tramitando porque me está violando un derecho. Y siempre que voy a tener que ir frente al agotamiento de la vía administrativa, salvo que haya invalidez o inconstitucionalidad de la norma. Esto es lo que yo le decía del fallo Arriola. El fallo Arriola hace todo un sustento y todo un análisis del porqué constitucional del por qué se le estarían violando los derechos a este señor, que es el que se utiliza. Entonces, siempre piensen ustedes que hay a veces que pasa que un decreto puede darse de inconstitucional en sede judicial, pero eso no significa que esto no se siga realizando, este decreto administrativo, o no se siga cumpliendo a través de ese decreto. Entonces, eso es lo que yo digo que es un poco confuso a veces de entender, e inclusive para nosotros los que trabajamos en la administración todo el tiempo. Es bastante desprolijo, pero también frente a eso no hay ninguna herramienta, no hay nada que se pueda, la verdad que realizar. Es como un poco también cuando les contamos el tema del presupuesto. Estamos aprobando un presupuesto a través de un DNU, entonces es un poco a veces que la actuación del Estado es tan grande, ¿no? Y hay tantas aristas que es complicado. Está bien, es complicado estar haciendo algo, un sistema perfecto que se pueda entender y que sea 100% claro. Ineficacia cierta del procedimiento o si interpusiese una acción de amparo u otro. Una acción de amparo es, por ejemplo, esto yo le decía, a mí me detienen contra mi voluntad, me detiene la policía, entonces a mí se me presenta un habeas corpus para que se me decrete la liberación inmediata por parte del servicio penitenciario. Eso va directamente a sede judicial, no hace ni falta que vaya a la vía administrativa. Inclusive mismo los amparos de salud, ¿no? Los amparos de salud mismo, yo voy a la justicia, no hace falta que vaya contra el Ministerio de Salud porque mi obra social no me quiere entregar determinado medicamento, sino que como ustedes saben, por lo general siempre ahí en los amparos de salud, vas directamente contra el Ministerio de Salud para que se lo ordene, en realidad vas a la justicia para que lo ordene mi obra social, que, por ejemplo, hay algunas obras sociales que son directamente DOSUBA, de la Universidad de Buenos Aires, o OSBA, que son que están atadas a los procedimientos administrativos. Yo no hace falta que esté agotando la vía administrativa, sino que si yo estoy demostrando que se me está lesionando un derecho constitucional mío, que es el derecho a la salud, bien fundamentado, el peligro en la demora que me requiere que no me entregue el medicamento y demás, puedo directamente ir a sede judicial poniendo este amparo de salud y voy contra mi obra social y en subsidio contra el Ministerio de Salud. Esto
para que lo sepan, no hace falta que lo estudien, no se metan ahí, pero para que lo sepan. Mismo inclusive pasa con las privadas también. Yo hay veces que OSDE no se quiere hacer cargo de los medicamentos y sepan ustedes que si por lo general en sede judicial se termina decretando que si OSDE no me cumple, el Ministerio de Salud en subsidio tiene que estar cumpliéndome con el derecho con la entrega del medicamento, con la prestación que no me quieran cubrir. Está bien, este es un poco un truquito ahí que tienen para que sepan. Bueno, hasta acá, ¿se entendió esto? Impugnaciones, agotamiento de la vía administrativa. Esto es lo que yo les decía que no queda muy claro ahora, un poco, porque antes era simplemente había que agotar la vía administrativa sí o sí. Sí o sí había que agotar la vía administrativa para llegar a sede judicial. Ahora, como vemos, se modificó un poco. Obviamente que un poco las modificaciones, más allá de la complejidad y la incertidumbre que se le agregó en la última firma de la ley de bases, también que se fue ajustando un poco a esto de que nada, antes había que agotar vía administrativa y mediante construcción jurisprudencial se fue diciendo, no, pará, en determinados casos tenés que agotar la vía administrativa, por ejemplo, un amparo de salud, no, porque se está corriendo en riesgo la vida porque si ustedes son los abogados de la obra social, lo que van a poner es, che, no agotaste la vía administrativa. ¿Entendés? Entonces ahí como que se fue haciendo una construcción, pero todavía lo que no queda claro es esto un poco. Bueno, actos, acá está, agotamiento de la vía administrativa. ¿Cómo se considera que se agota la vía administrativa? ¿Lo están viendo? Acto que resuelve un recurso jerárquico, es lo que yo le decía, actos definitivos, todos los actos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque como es el superior de todo el órgano ejecutivo, no hay superior al Ejecutivo Nacional. Entonces un acto emanado por el Poder Ejecutivo Nacional se infiere que es un acto definitivo, ¿está bien? Siempre fíjense que es el patrón, que sea definitivo. Actos emanados de los órganos superiores de los entes descentralizados, pues ya llega a la instancia superior, por así decirlo, y actos administrativos emanados de los órganos con competencia resolutoria final del Congreso de la Nación, del Poder Judicial o del Ministerio Público. Lo mismo, como yo les decía la otra vez, fíjense que hay estos tres poderes también se regulan per se administrativamente, y cuando se llegó al órgano superior, yo no tengo que más, ahí sí puedo recorrer a la vía judicial. Contra los actos que agotan la vía administrativa será optativa la interposición de los recursos administrativos que pudieran corresponder. Frente a esto, es optativo el llegar a la vía administrativa. Bueno, reclamo administrativo no será necesario. Esto es lo que yo le decía que es confuso. ¿Por qué? Porque pasamos de que la ley nos diga impugnaciones a que nos digan agotamiento de la vía administrativa, a que nos vuelvan a decir otra vez en qué caso no será necesario el reclamo administrativo previo. ¿Entienden? ¿Un poco? Bueno, entonces, ¿cuándo no va a ser necesario el reclamo administrativo previo? Esto es algo que sí estaba en la ley anterior, era simplemente cuando no se iba a realizar el reclamo administrativo previo, pero se agregaron algunas cosas que lo que hace es seguir abriendo más el paraguas. Que entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber mucho más juicios de que ir a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque siempre la administración tarda un montón de tiempo en la práctica en responder o en dar curso a un montón de actividades. ¿Está bien? Entonces, no será el reclamo administrativo no va a ser necesario cuando se trata de repetir lo pagado al Estado. Esto es cuando el Estado tiene que, por algún proceso sumarísimo, por algún juicio determinado, me tiene que abonar un importe. Yo puedo ir frente a mediante este procedimiento. No hace falta agotar la vía administrativa previa, ¿está bien? Cuando tengo un crédito a favor mío. Cuando se reclamen daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad contractual o extracontractual, esto se agregó, y esto yo creo que es lo que termina de abrir el paraguas, porque en definitiva, si yo estoy demostrando que tengo un daño por responsabilidad contractual o extracontractual, estoy dejando la ventana abierta para que se pueda hacer juicio básicamente por todo. Entonces, esto es lo que yo les decía, que no tiene mucho sentido lo que yo les estoy diciendo de agotamiento de la vía administrativa y de todos los preceptos.
sépanselos porque muy probablemente en el examen los tomemos, pero en definitiva en la práctica yo ya puedo ir contra el Estado si siento que a mí se me está dañando un derecho y si pruebo que es extracontractual justamente, puedo ir directamente a sede judicial, ¿está bien? Es medio polémico y esto sinceramente no tengo la respuesta porque se va a ir a medida que vaya dándose la construcción de los casos y de las situaciones que vayan pasando una respuesta. También lo que pasó fue que todavía no se reglamentó este tipo de impugnaciones. Bueno, si intentara una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria, desalojo también, no será necesario vía administrativa previa. Y este es el último también supuesto que dice, mediar una clara conducta del Estado cabe presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo previo en un ritualismo inútil. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? No sé, la verdad. No sé porque es algo nuevo también que salió con la ley bases y que todavía no está del todo explorado. En definitiva, se puede presumir por ineficacia cierta del procedimiento cuando el silencio de la administración, pero eso vos ya lo tenías regulado. Ritualismo inútil, yo supongo que a lo que se está refiriendo en realidad esto es a determinado tipo de actos que me interpongan una barrera previo al acceso de algún derecho, no sé, más que nada en cuanto a formalidad de presentar documentación y demás. Sinceramente este apartado yo no le encuentro mucho sentido, tampoco no sé de qué la va. ¿Viste? ¿A qué se está refiriendo? Pero bueno, veremos también cómo se termina dando con el tiempo este desenvolvimiento. Sépanlo que en definitiva es uno de los supuestos que pide el Estado. Bueno, ahora sí, recursos administrativos. Es la parte más aburrida de acto administrativo esta. Yo la verdad, chicos, los entiendo que es un poco, no está tan bueno en comparación con lo otro. Tampoco no sé si a los otros les gustaba mucho, pero bueno, recurso se hace un poco cuesta arriba. Plazo para interponer un recurso administrativo, 30 días de la notificación del acto. Acuérdense, plazos, ¿está bien? De los plazos para interponer recursos administrativos va a ser a partir de los 30 días. Y acciones judiciales a partir de los 180 días, ¿está bien? O sea, si yo presento un recurso administrativo el día 31 porque a mí se me se me entregó una multa de tránsito y yo considero que nunca fui por esa calle y nunca nada, tengo 30 días para interponer el reclamo en vía administrativa y 180 días en sede judicial. ¿Está bien? Si yo lo presenté día 31, el recurso no tiene validez y la acción judicial tampoco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo general, cuando yo no presento un recurso en el tiempo que a mí se me interpone, el acto lesivo del Estado en este caso se considera firme. ¿Está bien? Sepan ustedes que yo después no voy a tener chance de reclamarlo. Por ejemplo, vayamos al tema de la multa. La multa es necesario que se agote vía administrativa, ¿está bien? Porque a mí no me está generando un daño y un perjuicio tan grave como para ir a sede judicial. Entonces, si yo no presento el reclamo día 32 y después voy a sede judicial diciendo a mí se me violó el derecho de darme efectiva prestación y que el derecho a ser oído que tengo como administrado porque no se me resolvió la multa. No. Vos tuviste 30 días para presentar el recurso. Eso es algo que tienen que saber, tema plazos. Son por el tema de preclusión que generan, porque si no, se hace eterno. Los procedimientos serían eternos. Ya son bastante eternos con plazos, imagínense sin plazos. Bueno, acción Profe, ¿te hago judicial. una pregunta? Sí, decime. Lo de los días, ¿son hábiles administrativos? Muy buena pregunta. No, son 30 días. Corrido. Como acá no se especifica, son 30 días corridos. Muy buena pregunta. Ok. Y Lo para siento, la acción, perdón, para la acción judicial también, ¿no? lo mismo. Iba a Ok, decir justamente eso, gracias. exactamente eso. Cuando no se especifica que los 30 días sean hábiles administrativos, se va a tomar que son corridos, ¿está bien? 30 días desde que se me notificó a mí. Se me notifica hoy lunes, yo tengo hasta el 7 de mayo para
presentar el recurso. Si a mí me diría hábiles administrativos, ojo, 30 días hábiles administrativos, yo tengo casi 3 meses, porque tenemos que empezar a contar de lunes a viernes 5. Podría inclusive el jueves contarse como no administrativo por el paro. Por eso hay que estar atento a todas esas cosas, siempre, ¿no? Hay que estar atento. Bien. Bueno, los tipos de recursos. Esto es, la verdad, sinceramente, bastante aburrido. No los voy a marear, porque también qué es lo que está pasando. Con todo esto que se abrió el paraguas, los recursos ya medio que quedaron un poco en desuso. Era medio algo que estaba antes para agotar la vía administrativa, pero ahora yo al tener tantas facilidades y posibilidades de ir a sede judicial directamente, y al haber mucho más juzgados contenciosos administrativos, por lo general a veces la verdad que los recursos no sé, no sé cómo va a terminar. Y aparte también lo que queda por reglamentar, esto que yo les estaba diciendo, es bien la parte de impugnaciones. Está bien, eso todavía no se reglamentó, sépanlo ustedes, así que está medio como todavía todo en veremos. Pero bueno, yo se los vamos a explicar un poco para que sepan que hay determinados tipos de remedios contra el actuar de la administración. ¿Está bien? Bueno, el primero, recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración se use ante la propia autoridad que dictó el acto. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que lo revoque, lo derogue o lo modifique. No me quieren entregar el título universitario, yo lo presento ¿contra quién? En este caso. Ustedes. ¿Contra quién lo van a presentar? ¿Contra la Facu? Exactamente, contra la Facultad de Ciencias Económicas. Yo no puedo ir y presentarlo al rectorado de la Universidad de Buenos Aires o al Ministerio de Educación, sino que la propia universidad es la que me lo va a tener que resolver. Entonces, acá lo que se trata de buscar con este recurso más que nada por lo general es que evitar dilaciones innecesarias en el trámite, ¿está bien? Entonces lo que busca es que la misma autoridad que dictó un acto haga un análisis breve y rápido de su contenido. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos autores que entienden que este recurso es medio innecesario o es bastante, la eficacia es bastante dudosa. ¿Por qué? Porque el mismo órgano que está dictando un acto, por lo general no va a reconsiderarlo. Por lo general, ¿está bien? Obviamente que siempre hay excepciones. Entonces, es un recurso un poco más raro. Hay a veces que lo que se busca hacer es un poco, si yo ya sé que esto va a terminar en sede judicial, ver cuál fue la justificación del por qué se me dictó esto. Ahí sepan que entra un poco la estrategia por la que nosotros vamos a estar recurriendo los actos administrativos. Pero sinceramente la eficacia en sí es bastante dudosa. Y el plazo para interponerlo es de 10 días de la notificación del acto, 10 días corridos también, chicos, ¿está bien? Se me notifica hoy lunes, yo tengo 10 días para presentar el recurso de reconsideración. Bueno, seguimos. Ahora pasamos creo que este es el recurso más utilizado de todos, que es el jerárquico, justamente. Es el de mayor trascendencia porque constituye un remedio procedimental que habilita a todos nosotros, como recurrentes, dirigirse a los niveles superiores de la administración, tanto centralizada como descentralizada, para que me resuelva la problemática. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? En el caso que yo les decía a ustedes, yo presento un recurso jerárquico porque a mí no se me quiere entregar el título universitario. Yo lo presento contra el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, ya no contra la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de la organización de la Universidad de Buenos Aires, el rectorado es el órgano superior y ahí se va emanando todo lo demás. Entonces, yo presento el recurso jerárquico contra la universidad, contra el rectorado, que es el que me va a tener que resolver a mí el inconveniente en este caso. Y así con toda la administración, ¿está bien? Siempre sepan eso. Esto lo que se busca es que un órgano superior, en definitiva, resuelva un acto que emitió un órgano inferior. ¿Está bien? Se supone que
al ser el superior, tiene mayor competencia y mayor facultad para rever esta situación del acto. ¿Y quién va a estar legitimado? Todo el que se sienta que tiene un derecho subjetivo o algún interés legítimo y que se vio lesionado. ¿Está bien? Esto sépanlo, es el recurso más utilizado en general y es el recurso que siempre se utilizaba para agotar la vía administrativa. Y el plazo de interposición es de 15 días desde notificado. Bueno, seguimos con otros tipos de recursos. En este caso vamos a ir a los de alzada y revisión. Esto va a recaer, el de alzada, perdón, es un remedio que va a impugnar directamente ante el ministro o secretario de Estado en cuya jurisdicción se encuentre funcionando. ¿Está bien? Siempre un acto emanado del órgano superior de una entidad descentralizada. Supongamos que frente al PAMI, yo quiero presentar algo frente al PAMI, ¿y quién se va a tener que hacer cargo de esto? Y yo lo puedo presentar el recurso de alzada en todo caso contra el ministro de Salud. ¿Está bien? Antes se lo conocía como un recurso jerárquico impropio, esto después fue medio una construcción que también se fue haciendo doctrinariamente y jurisprudencialmente para en definitiva dar agotamiento a la vía administrativa. O sea, fueron cosas que se fueron creando para que en definitiva el acceso a la justicia y no estar abarrotando todo con expedientes judiciales se aliviara un poco. Entonces lo que se buscaba es que se resuelvan los órganos administrativos. ¿Qué es lo que pasó después? Que se terminó llenando de todo esto, de los órganos administrativos tenían que responder y resolver un montón de situaciones que se le escapaban a ellos, por no ser los que conocían tanto el derecho como los hechos. Entonces, ahí lo que se va ahora, últimamente, se crearon un montón de juzgados contenciosos administrativos, por ejemplo, en la ciudad, que están siempre resolviendo estas cosas. Pero bueno, sepan lo que fue un recurso para presentar justamente frente a esto, era frente a actos administrativos definitivos o asimilables, y era contra una autoridad u órgano de un ente descentralizado a un órgano superior de un ente centralizado, que en definitiva lo tendría que ser el núcleo. ¿Está bien? Y era dentro de los 15 días. Por ahora, ¿alguna duda de recursos? ¿Se entendió alzada bien y recurso jerárquico que son bastante parecidos? Bueno, sigo entonces. Revisión. ¿Está bien? Revisión era en realidad es algo que sabía también, otra creación jurisprudencial que no está en la Ley de Procedimientos Administrativos, y era para revocación de actos firmes que fueran emitidos por medios ilícitos o irregulares, sin culpa o negligencia del particular. ¿Está bien? ¿Cuál era el tema de la revisión? Que también era un recurso bastante ineficaz porque lo que hacía es que vos lo tenías que presentar frente a la misma autoridad que dictó el acto. Entonces, muchas veces no tenía mucho sentido. Después, lo que pasó fue que mediante el artículo 22, la Ley de Procedimiento Administrativo enumera una serie de supuestos en los que se habilita atender la revisión del acto firme y terminó sirviendo un poco como también agotamiento de la vía administrativa. Entonces, cuando se encontraban contradicciones en la parte que emitía el acto, lo que se pide es que se aclare qué es lo que, dentro de la contradicción, qué es lo que se quiso decir. ¿Está bien? También sucedía para cuando una vez dictado el acto se encontraban documentos nuevos que se ignoraban al momento del dictado del acto y esta prueba presenta una fuerza que es decisoria para la aclaración de los hechos. ¿Está bien? Encontramos documentación que hace que cambie completamente la decisión que se tomó en aquel momento. Bueno, otro de los supuestos era cuando hubiera sido dictado basándose en documentos falsos, porque no se desconocía que fueran falsos o se declararon falsos después
emanado del acto, alguna falsedad que se encargue en algún tipo de los instrumentos que se presentaron para que el Estado se expida, puede ser algún error, simplemente para eso. Entonces sepan que había determinado tipo, este tipo de recursos servía para este tipo de situaciones. Pero bueno, no nos metamos tanto ahí. Sepan esto que yo les estoy diciendo y con eso estamos bien, y que se presentaba durante 15 días, perdón. Revisión, 10 o 30, de 10 a 30 días era. Sepan que también generaba un poco de algo similitud con el de reconsideración. Son bastante asimilables. ¿Está bien? Y los últimos dos, queja y aclaratoria. Aclaratoria es bastante sencillo, vamos a arrancar por ahí, porque es cuando había algún acto bastante ambiguo del Estado y se requería a mí como administrado, yo lo que requería es que se aclare simplemente, o mediante otro recurso, o mediante un acto simplemente. Perdón, mediante un acto que no necesariamente tenía que ser de alcance particular, sino que, de alcance general, sino que podía ser de alcance particular. ¿Está bien? Estos a veces era más que nada para no entrar en un conflicto con la administración, más que nada se utilizaba para eso. Para no ir a una parte controvertida, se pedía una aclaratoria que es mucho más suave que presentar un recurso de reconsideración. ¿Está bien? Siempre tema de estrategia, y en base a mi pretensión y lo que yo quiero es que por qué se van a presentar determinado tipo de cosas. ¿Es un remedio contra la imprecisión o alguna contradicción sustancial del administrador? Y por último, bueno, queja. Queja que es el último, que es para corregir los defectos de tramitación o algún incumplimiento de plazos, ¿está bien? Del reglamento de procedimiento administrativo. Si se incumplimos o con algún plazo, yo tengo que presentar un recurso de queja. O algún defecto de tramitación, algún defecto sustancial. Acuérdense todo esto que yo les estaba diciendo antes, el tema de los elementos. ¿Está bien? Ahí tengo que presentar un recurso de queja. Y es dentro de los 5 días. Los determinados recursos van a producir distintos efectos y siempre en definitiva lo que se buscaba con estos recursos es llegar a la vía administrativa, llegar al agotamiento de la vía, para yo poder ir habilitado a sede judicial. Hay algunos que lo único que yo pretendía no es ir a sede judicial, sino que se revea la actuación del Estado para que a mí se me cumpla con el acto. Por ejemplo, a mí no me quieren expedir el título universitario y no hace falta que yo vaya a la justicia. Si a mí la facultad, si en definitiva yo lo que quiero es el papel, como por así decirlo. Entonces busco algún remedio bastante sencillo para que la administración resuelva. Bueno, recursos, ¿se entendió? Es complejo, es muy aburrido, pero lo tienen ahí en el Power para leerlo. Nada, ninguna duda, ¿estamos bien? A mí se me marea un poco reconsideración con revisión. A mí son igual. Es que es muy parecido, la verdad que sinceramente es muy parecido. ¿Sabe lo más que nada? Que revisiones contratos firmes, como ahí lo tenemos en el Power, y en definitiva revisión podrías verlo más que nada por el tema de que uno lo que tiene es que va contra los distintos tipos de organismos. Más que nada mirarlo por ese lado. Uno va contra el organismo descentralizado para que resuelva el centralizado. Y reconsideración vas contra el mismo, en definitiva. ¿Cómo es? ¿Vas del centralizado al descentralizado o viceversa? No, al revés. Del descentralizado siempre vas al centralizado. Acordate el ejemplo, el ejemplo más claro para mí es el PAMI. Vas contra el PAMI para que resuelva quién, el Ministerio de Salud. En cambio, en el de revisión vas contra el PAMI para que resuelva quién, el PAMI. Claro. Siempre vos entendelo con un tema, como yo te decía, de estrategia, ¿viste? Vos en cuánto querés que se te resuelva, en cuánto, por ejemplo, hay algunos recursos que agotabas la vía administrativa más rápida, pero de manera menos eficaz. Pero vos lo que querés es ir rápido a la justicia, entonces vas por este tipo de recursos. Si vos lo que querés es que te resuelvan el problema, vas por este lado. Pero por esos recursos no se vuelvan locos, no se los vamos a tomar igual, chicos. Eso quédense tranquilos en el parcial, porque sabemos que es bastante complejo y inclusive también está pasando esto que yo les decía.
que ahora en la práctica, al haber una posibilidad de ir por vía judicial durante un montón de supuestos más, yo creo que el recurso es algo que va a terminar muriendo, sinceramente. No les quiero mentir. O por lo menos, no sé si va a terminar muriendo, pero todo este rama de recursos amplios que existe se van a terminar cortando porque por el desuso en sí. Si ya de por sí en la práctica hay bastante desuso, algunos, por ejemplo, este que yo te estaba diciendo de el que pregunté al compañero de revisión, imagínate que ahora con esto mucho más. Pero bueno, hasta acá, acto administrativo. ¿Se entendió entonces un poco mejor en comparación con la primer clase? ¿Vieron cómo fuimos siempre de lo macro, de la organización, de cómo la Constitución nos dice las atribuciones del Poder Ejecutivo, a cómo el Poder Ejecutivo, las potestades que va a tener, reglamentarias y de decretar, y cómo hay una ley especial, la 19.549, que va a regular todos estos procedimientos y estos actos, ¿está bien? Y va a tener que atenerse a distintos principios y distintos elementos, ¿está bien? Esto como vamos haciendo un mini resumen. Y siempre tengan en cuenta esto, los distintos tipos de, de actos administrativos que va a haber. Sepan que es algo bastante amplio. Una multa es un acto administrativo, acuérdense, una orden de desalojo es un acto administrativo, el actuar de la policía es un acto administrativo, en una marcha, en lo que sea, va a tener que haber algo previo que lo sustente. No me acuerdo si se los había preguntado o no. La ley de presupuesto, entonces, ¿es un acto administrativo? No me hagan preocupar. Ya me hicieron preocupar hoy con el tema del expediente. No me hagan preocupar por esto. Sí, es No, ¿cómo que sí? como que no. No, es la ley. Te lo está diciendo la palabra. La ley de presupuesto va a tener que ser mediante ley. Igual está bien lo que estás diciendo vos, en definitiva, porque acuérdense que también puede ser por decreto de necesidad de urgencia, como lo habíamos visto. Y eso sí es un acto administrativo. Claro, Se me guié por ahí. Claro, exactamente. Se puede nosotros podemos llegar a debatir y a después la procedencia y la legitimidad de que se haga mediante un decreto de necesidad de urgencia, pero eso sí es un acto administrativo. Un decreto es un acto administrativo, una ley no. Pero después, ¿cómo la administración va a ejecutar todas esas funciones que están dentro de la ley de presupuesto? Va a ser un acto administrativo y a través de un acto administrativo. ¿Está bien? Entonces sepan que es muy amplio y bastante engorroso. Pero bueno, Sería ¿alguna como duda? el decreto reglamentario, ¿no? ¿Cómo? Claro, cuando hay una ley, bueno, depende, no sé si todas las leyes, pero bueno, el Ejecutivo saca un decreto reglamentario, eso sí sería un acto administrativo. Exactamente, no, sí, con todas las leyes hay siempre un decreto, tiene que haber un decreto Ok. reglamentando eso. En eso estás bien y es lo correcto. Siempre tiene que haber un decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque es potestad del Poder Ejecutivo reglamentar todas esas cosas. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de situaciones, para eso está el Poder Ejecutivo. Y después para hacerlo cumplir, eso. ¿Mediante qué? Y mediante los distintos tipos eh, de atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. No nos quedemos solo con la policía. Está bien, después hay un montón de, de formas. La FIP cuando te manda alguna intimación o para que proceda va a ser el encargado después de realizar los distintos tipos de embargo, ARCA, perdón, distintos tipos de embargos y demás, pero sepan eso, que el Estado tiene distintos secretarías u organismos que van a hacer cumplir con mediante la fuerza, no tanto física, sino también jurídica a veces o económica, que se cumplimente con qué, con las leyes, en definitiva, o con los decretos reglamentarios. ¿Está bien? Puede actuar bien, puede actuar mal, también sepan eso, no siempre todos los actos del Estado son prolijos, son correctos, pero bueno, eso es básicamente así lo que fuimos viendo, hasta recursos, léanlo, pero no se metan ahí, quédense tranquilos, yo prometo que esto no lo vamos a tomar, después todo lo demás sí, ¿está bien? ¿Alguna duda que les haya quedado algo? Si no, ya estamos para cerrar.
Bueno, nada, chicos, entonces vayan estudiando. El parcial lo tenemos a ver, el 24, está bien. Así que nada, vayan estudiando. Este jueves tenemos virtual, pero las dudas, vayan preguntándolas. Si hay algo que les quede duda de procedimiento administrativo o demás, vayan preguntándolas, vayan viendo el Power, vayan viendo la ley. Y bueno, después las vemos en clase. Sepan esto, así como procedimiento administrativo, que es un embole total para ustedes, yo lo sé, capaz que los demás temas se les hacen medios engorrosos, están todos encadenados, uno va atrás del otro, ¿está bien? Uno le va a dar una justificación al otro, entonces es un poco difícil si lo ven todo el fin de semana antes del parcial. Vayan por lo menos leyéndolo, teniendo algunas nociones, por lo menos vean los power y, viste, esténse atentos con eso. Porque después, en definitiva, a la hora de ustedes de dar el parcial, nosotros lo que priorizamos es que se haga el análisis integral de la materia, ¿está bien? No tema a tema, porque aparte si tema a tema no lo van a entender si lo ven tema a tema, justamente. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos el jueves. El jueves lo van a ver a Mati, ¿está bien? Profe, ¿sería el mismo link? El mismo link, sí. Ok. Sí, mismo link. Bueno, chicos, nos vemos. Buena semana. Bueno, Chao, gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.